vamos a ver su ecuación. Entonces la centramos en unos ejes coordenados. Dibujamos los ejes con el origen en 0, 0. Aquí el eje X y aquí el eje Y. Tenemos, por ejemplo, marcamos aquí, por ejemplo, unidades de centímetro. Tenemos el vértice, por ejemplo, en el punto 2, V es 1 y F es 1, por ejemplo, en el punto 3. O sea, este es el punto 2, 3 y 1. Entonces, como es simétrica respecto al centro, tenemos aquí 1, aquí 2, aquí estaría V sub 2 y aquí en 3 F sub 2. Bueno, entonces lo que hacemos es una circunferencia de centro O, llamaremos este punto O hasta F. Hacemos una circunferencia con ese radio y pasa también por el otro foco. Levantamos verticales por V sub 1 y V sub 2 y esas verticales cortan a la circunferencia en estos puntos por donde pasan las dos asíntotas. Entonces ya dibujamos una asíntota, que es una curva que es una recta tangente a la curva en el infinito, y la otra asíntota. Bueno, nos acercamos un poco. Tenemos entonces ya que la curva pasa por este punto. Aquí también podríamos prolongar esto y aquí tendríamos por debajo. Sale de aquí y va a ir tangente hacia el infinito la curva. Bueno, entonces lo que necesitamos es saber la ecuación. Sabemos que la ecuación de una hipérbola que pasa por el origen de coordenadas es x cuadrado partido a cuadrado menos y al cuadrado partido b cuadrado igual a 1, de forma general, ¿no? Entonces, según eso, pues lo que necesitamos saber es qué es a y qué es b. Entonces simplemente a es esta longitud que pondremos en este color. Entonces ponemos esto aquí a y marcamos aquí a. Esto sería a. Y tenemos b que realmente lo ponemos en otro color, marcamos en azul, sería esto. Esto sería b. Bueno, necesitamos a, ya sabemos cuál es, b todavía no sabemos, pero sabemos que esto es una circunferencia cuyo radio es desde aquí hasta el foco. O sea que el radio es este. Entonces al girar, pues tenemos que este radio pues es este. O sea que tenemos la hipotenusa que en este caso vale 3. Tenemos esta medida que en este caso de A vale 2. Entonces podemos sacar B. Por el teorema de Pitágoras tenemos 3 al cuadrado. O sea, la hipotenusa 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más B al cuadrado. Pasamos para allí, 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a b al cuadrado. 3 por 3, 9, menos 4 igual a b y raíz de todo esto, más menos. 9 menos 4, 5, raíz de 5, pues 2,2. Entonces ponemos más menos 2,2 igual a b. Bueno, pues tenemos entonces ya que esa es la medida de b, que era lo que buscábamos. Entonces ya podemos poner la medida de a era 2, entonces lo sustituimos en la ecuación, x al cuadrado partido por, teníamos 2 al cuadrado, menos y al cuadrado dividido entre, ahora tenemos b es 2,2 igual a 1. Bueno, pues esa sería la ecuación de la curva, o sea que lo único que hicimos fue centrarla, y al centrarla en el origen, tomando esta medida y tomando esta, por Pitágoras, sacamos esta medida y automáticamente lo pusimos aquí, falta el cuadrado, ya que según vemos ahí, y esa sería la fórmula, la ecuación de esa hipérbola. Si quisiéramos, por último, calcular puntos de la hipérbola, ya para hacer algo gráficamente, pues lo único que habría que hacer es coger un punto. Por ejemplo, sabemos que si yo tengo una hipérbola, vamos a poner una aquí, por ejemplo, aprovechando ya este eje, entonces la distancia de un punto al foco y la otra distancia, tenemos que se cumple lo siguiente. La distancia esta menos esta es igual que esto. Aquí pues tendríamos también la distancia. La curva viene por aquí, por ejemplo. Ahora hay que calcular los puntos. La distancia de un punto cualquiera, vamos a coger por ejemplo este.
distancia desde un punto hasta el foco, y luego distancia desde ese punto al otro foco, o sea, esta distancia menos esta, o sea, podría hacer centro aquí y hacer un arco, corta aquí. Pues tengo entonces la distancia de aquí a aquí. Bueno, pues lo que me dice el concepto métrico de hipérbola es que esa distancia es esta realmente. Bueno, pues según eso, cojo una distancia, por ejemplo, cojo este punto, lo llamaremos, vamos a hacerlo, por ejemplo, en azul. Entonces cojo la distancia, pues por ejemplo, desde este punto hasta el vértice. Entonces hago ahora centro en F con esa distancia. Entonces hago un arco. Y ahora cojo la distancia desde ese vértice, hasta, desde el de aquí, hasta ese mismo punto. Entonces cojo esta distancia, hago centro en el otro foco. O sea que me sale esto aquí. Con lo cual hago el otro arco. La intersección de este arco con el otro me da un punto de la hipérbola. Bueno, ¿qué he hecho con esto? Pues realmente al restarle esta distancia a esta, pues tengo esta distancia. Pero es que esta distancia es la que he cogido aquí. Y luego esta distancia es la que he cogido aquí. Entonces se verifica que esto menos esto es igual, quitando a este segmento esto, es igual a esto, que es esto realmente. Bueno, pues ese es el concepto de hipérbola y que simplemente hicimos ahí, sacamos la ecuación solo viendo la forma de la hipérbola y sus dimensiones.